nuestra sexta ronda de webinars, que ha sido traído a ustedes gracias a los arquitectos presentes en colaboración con la Asociación de Estudiantes de Arquitectura de la UIP, asociación sin fines de lucro que busca siempre la realización de diversas actividades para el crecimiento personal y la instrucción en los alumnos y profesionales que nos acompañan. Primeramente, pues déjenme presentarme. Mi nombre es Gabriela Arosemena y soy comisionada de dicha asociación. En esta ocasión tengo el honor pues de ser la moderadora del día de hoy. De verdad que estamos realmente contentos de que hayan podido participar y pues sabemos que será de gran aporte todo este conocimiento que se les suministrará. Y bueno, como muchos ya saben, este webinar se titula El derecho a una mejor ciudad. Aquí se hablará de la planificación de nuestra ciudad y la imagen urbana que debería representar, además de experiencias y expectativas trabajando en el ámbito del espacio público. Explicándoles un poquito sobre la dinámica que vamos a tener el día de hoy, pues la conferencia se llevará a cabo en 3 grandes temas que serán expuestos individualmente por diferentes arquitectos. El primer tema se titula Habitando el territorio común, que será expuesto por la arquitecta Katia Escalona. Ella es egresada de la Universidad de Panamá como arquitecta y cuenta con una maestría en urbanismo, construcción y desarrollo sostenible por el Instituto de Urbanismo y Diseño Urbano de Lille en la Universidad de Lille, Francia. Además de otros estudios en gestión de riesgos, y ha tenido experiencia colaborando en estudios de arquitectura de Panamá y en París. Recientemente ha impartido talleres de diseño urbano en la Universidad de Panamá como profesor invitado. El segundo tema es titulado Derecho a la ciudad, ¿qué es y para quién es?, que será expuesto por el arquitecto José de Gracia. Él es arquitecto y magíster de la Universidad de Barcelona. Ha ejercido como urbanista en estudios de diseño en Panamá y trabajó como investigador en el Biomuseo para la exhibición Tu Nueva Ciudad. Ha sido profesor para talleres de urbanismo en la Universidad de Panamá y se ha dedicado al ejercicio del diseño urbano y la investigación de la ciudad y el espacio público de manera independiente. El último tema, pero no por ello menos importante, se llama Experiencia sobre el espacio público, que será dictado por el arquitecto José Isturain. Él es arquitecto por la Universidad de Panamá, posee un máster en diseño y espacio público en el ISABA, Barcelona, España, y se encuentra cursando un máster de espacios urbanos, arquitectónicos y movilidad por el eDesign Barcelona, España. Es fundador y director del estudio Isturain SAM y también de Giro Urbano. Además es profesor de diseño arquitectónico en la Universidad de Panamá y profesor invitado en el taller ISMUS. También fue subdirector de la Dirección de Planificación Urbana de la Alcaldía de Panamá en el periodo de 2014 a 2019. Al final de cada presentación tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Aquí podrán hacerlas mediante el chat de Zoom o podrán encender sus micrófonos de manera ordenada. Así que bueno, ya sé que he hablado mucho y no les quito más tiempo. Los dejo con la arquitecta Katia Escalona. Bienvenida, arquitecta. Buenas tardes a todos. ¿Me confirman si mi pantalla se ve? Sí, correcto. Ok. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos. He titulado esta presentación Habitando el territorio en común, como parte de este conversatorio donde la idea es que hablemos de ciudad, planificación e imagen urbana. Antes de iniciar, quisiera invitarlos a hacer una breve introspección y preguntarnos individualmente, ¿usted cree que en Panamá es un país donde hemos superado temas como pobreza o igualdad de oportunidades? Otra pregunta, ¿usted cree que la manera en que construimos afecta o no la desigualdad de nuestro entorno? Dejo esas preguntas para introducir un poco el tema y ser un poco críticos en lo que vamos a conversar hoy. Para iniciar, el propósito de mi presentación es el de introducir algunos temas correspondientes con mis colegas José Gracia y José Isturain. Por lo tanto, las nociones serán abiertas y generales, para que ustedes como espectadores sean capaces de repensar sobre los temas expuestos en esta jornada. Tendremos en resumida una primera parte de esta presentación con un breve resumen sobre algunos conceptos para luego hacer mención de los instrumentos de planificación existentes y terminar con algunas reflexiones finales.
Entonces, ¿cómo podemos abordar habitando el territorio en común? En un primer lugar, quisiera que reflexionemos sobre el concepto habitar. Si nos preguntamos, ¿cuál es la primera idea o sinónimo que nos viene a la mente cuando escuchamos esta palabra? Sin duda, la mayoría de nosotros pensará en hábitat, refugio, cubierta, resguardo, o si alguien tiene alguna otra idea puede compartirla posteriormente. Si bien todas esas ideas son válidas, mi intención es reflexionar sobre esta acción de habitar en su complejidad más amplia, como por ejemplo el hecho de que habitar tiene que ver con la manera en cómo la cultura se manifiesta en el espacio, haciéndose presente mediante la intervención humana. De esta forma, podemos entender que la relación con el espacio a nuestro alrededor es un proceso continuo de interpretación, modificación, simbolización del entorno que nos rodea, con lo cual lo humanizamos, transformándolo en un lugar moldeado por la intervención de la cultura. Para reforzar esta idea, podemos pensar nuevamente sobre la noción de habitar, en el sentido vinculado a la noción de casa, como sinónimo de amparo, de sentirse amparado en un lugar. Sin embargo, no siempre la casa nos da un amparo satisfactorio o adecuado con respecto a nuestras necesidades. Una importante de la población mundial, para no hablar exclusivamente del contexto panameño, habita en condiciones que no le garantiza un verdadero amparo, es decir, asentada en territorios inhóspitos, por ejemplo, con carencias de agua, sometidos a riesgo de inundaciones o deslizamientos, o en lugares que también han sido afectados por otros tipos de riesgos materiales, ya sean provocados de manera directa o indirecta por la propia acción humana. En otras palabras, una buena parte de la población mundial habita en lugares carentes de servicios urbanos o en viviendas que simplemente no cumplen con los requisitos mínimos que una vivienda digna debe tener. De esto deriva que el habitar va más allá de la relación con la casa que habitamos, ya que estas personas también habitan, aún sin estar amparadas por el sitio donde están habitando. Dicho esto, podemos imaginar entonces que habitamos de manera simultánea una casa, la cual está en un barrio específico de la ciudad. Esta ciudad forma parte de un distrito o región que conforma un territorio determinado. En este punto, quisiera evitar que pensemos en las fronteras que nos dividen, sino más bien los invito a pensar en las cosas que son compartidas, que tenemos en común con nuestros vecinos, con sitios aledaños. Esto, a lo que acabamos de hacer mención, es lo que podemos imaginar como una relación sistémica de las diferentes escalas del espacio, desde donde surgen entonces todas las dinámicas sociales, de las cuales nosotros somos los principales actores. Quisiera acotar, en palabras de Luis Rifo, otro punto sobre esta relación sistémica y multiescalar con la siguiente acotación. Las configuraciones escalares son el producto complejo y cambiante de las dinámicas sociales, por lo que son producidas, articuladas y jerarquizadas socialmente. Esto significa que no existen configuraciones escalares necesariamente estables en el tiempo, lo que es aún más evidente bajo un contexto como el actual de acelerada globalización, donde están ocurriendo transformaciones cada vez más intensas y rápidas. La importancia de esta noción es poder aproximarnos a la complejidad de habitar un espacio determinado. Y en esta presentación nos interesa principalmente hablar sobre la escala del territorio. El territorio podemos entenderlo como el espacio apropiado y valorizado, ya sea de manera simbólica,
o instrumental por los grupos humanos. En ese sentido, el espacio físico determina el valor de uso, ya sea el actual o posible, mientras que mediante la acción del hombre se valoriza, se apropia y se produce sobre este espacio físico. Cuando hablamos del carácter instrumental, funcional del territorio, hacemos referencia a su relación utilitaria, a su explotación económica, al control político, ya que en efecto las políticas de Estado reflejan la manera en que se utiliza el territorio, mientras que, por otra parte, el territorio en su carácter simbólico, expresivo, eh, hace referencia a las identidades individuales y colectivas, que a su vez permiten generar una relación con el territorio desde lo simbólico, cultural, estético o afectivo. Entender que ambos componentes tienen la misma relevancia es muy importante, ya que como habitantes y ciudadanos del territorio tenemos derecho a decidir sobre cómo el territorio se transforma actualmente y a futuro, desde los instrumentos existentes, los cuales a su vez deben ser capaces de representar los intereses de manera colectiva. Con esto, la noción de transformar el territorio podemos entenderla como un proceso colectivo que trae como consecuencia la manera en la cual se gestiona lo que es producido, distribuido o asignado. En el contexto panameño existen actualmente diversos instrumentos que tienen como función transformar el territorio. Estos instrumentos difieren principalmente en torno a su alcance y a su temporalidad. Sin embargo, es necesario que las líneas directrices generales sean acogidas en cada una de sus escalas. Por ejemplo, nosotros utilizamos planes locales o planes parciales. Existen planes regionales y planes nacionales. Esto, o quisiera no pasar por alto el hecho de que en Panamá los cambios o periodos de gobierno, cada nuevo periodo de gobierno se realiza o se actualiza cada 5 años, mientras que el horizonte de la planificación en su influencia o periodo más corto utiliza una base de 10 años. Eso hablando en los instrumentos que tenemos actualmente en Panamá. Esto genera otra de las principales problemáticas a la cual nos enfrentamos y es precisamente el asegurar la continuidad de estos planes y políticas que superan cualquier interés individual, ya que su función principal es representar una visión de desarrollo a partir de estos intereses colectivos. Si bien, si podemos revisar los objetivos de un plan local, en este caso hago mención a los objetivos de un plan local, tenemos que como objetivo inicial plantea que este plan debe definir las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales de la nación panameña. Pero, retomando nuestra idea anterior, nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo se asegura realmente que estos intereses colectivos pueden ser tomados en cuenta? Podemos mencionar también que la elaboración de estos planes implica inversión de recursos por parte de las entidades gubernamentales. Y en el caso de Panamá, son una minoría los municipios que cuentan con las facilidades para llevarlos a la realidad. Es por esto también la relevancia que adquieren aquellos planes que pueden concretarse y ver la luz, puesto que ellos van a plantear las directrices para el desarrollo del resto del territorio. Ligado a esto, podemos también hacer énfasis en esto que llamamos una visión de desarrollo compartida. Esta visión de desarrollo
si la articulamos a la función, al objetivo de un plan, podemos entender que la real utilidad es la de desarrollar entonces una visión participativa de cómo quiere y puede ser una ciudad, región o un área definida en especial, y luego establece el camino a seguir para poder llevar a la realidad esa visión que debería ser compartida y consensada entre todos. Y esto puede ser posible en la medida en que, como nosotros, ciudadanos, podamos involucrarnos en la toma de decisiones, las cuales, como hemos visto a través de esta presentación, no solo afectan el techo donde vivimos actualmente, sino tienen un efecto multiescalar, a lo cual nosotros no somos ajenos, pues como actores del territorio en calidad de usuarios, también tenemos influencia y poder de transformar el territorio. De esta forma, y para concluir e ir cerrando con una reflexión, podemos compartir probablemente un pensamiento común o una aspiración colectiva, la cual espero yo que sea aquella de velar por la calidad de vida de todos, como personas, primero, como ciudadanos, y como profesionales desde nuestras prácticas también, ya que, como veremos en otra de las presentaciones, mediante pequeñas intervenciones también pueden reflejarse y se pueden reclamar nuevas formas de intervenir el territorio y que de esta forma estas luego pueden integrarse a estos planes, que son los que darán forma al devenir de nuestras ciudades y de nuestro territorio. Por eso es muy relevante exigir que los procesos de participación ciudadana en cualquiera de sus ámbitos o escalas sean procesos abiertos, realmente democráticos y realmente inclusivos, con el fin de alcanzar ese objetivo de mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, arquitecta. Definitivamente todo esto, el habitar en sí, va mucho más allá de solamente el lugar donde nosotros descansamos. Es algo realmente grande y que debemos ser parte también, ¿no? Como futuros arquitectos que muchos de nosotros seremos. Bueno, podemos iniciar la ronda de webinars. Como les mencioné, pueden hacerlas mediante el chat de Zoom o pueden activar su micrófono de forma ordenada y se la dicen a la arquitecta para que ella las pueda responder. Así que bueno, vamos a esperar un ratito mientras nos llegan las preguntas, ¿no? Digo, si no hay ahorita una pregunta, podemos dejarla al final también para cuando hacemos una ronda más de conversación. Correcto. Gracias. Bueno, creo que por ahora no han surgido dudas, creo que lo ha dejado muy claro todo. Así que podemos seguir con el siguiente arquitecto. Como mencionó, al final de la ronda, de todas las charlas, podemos hacer una ronda de preguntas generales. Le toca al arquitecto José de Gracia. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, se escucha súper bien. Bien, voy a compartir pantalla. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Correcto. Ok, perfecto. Bueno, primero que todo me gustaría darles las gracias por la invitación y el espacio para hablarles aquí el día de hoy. A mí me gustaría introducir un tema que es el derecho a la ciudad, que es una cosa de la que se habla muy poco en las universidades y en las facultades de arquitectura, casi que a nivel global y en Panamá no es la excepción. Entonces, vamos a ver de forma muy rápida y utilizando algunas citas de algunos autores para ponerlo como en un contexto teórico, vamos a ver qué es el derecho a la ciudad y para quién es este derecho a la ciudad. Entonces, a mí me gustaría empezar la presentación con esta cita de David Harvey, en la que él describe la ciudad y él dice que
la ciudad es el lugar donde se entremezcla gente de todo tipo y condición, incluso contra su voluntad o con intereses opuestos, compartiendo una vida en común, por efímera y cambiante que sea. A mí me gustaría hacer hincapié en lo que Harvey habla de los intereses opuestos, porque yo creo que esto es lo que define eh, muy bien la problemática de la mayoría de las ciudades hoy en día, incluyendo la ciudad de Panamá. Entonces, vamos a entrar en el derecho a la ciudad. ¿Qué es el derecho a la ciudad? El derecho a la ciudad nace con el filósofo urbano francés Henri Lefebvre en los años 60, cuando él escribe el libro titulado El derecho a la ciudad, en donde él critica de una manera muy fuerte todo el desarrollo con una lógica muy mercantil y orientada al consumo que estaban teniendo las ciudades en ese momento. Él se centra mucho en las ciudades europeas, principalmente París, pero no era excluyente de esas ciudades, sino que era un fenómeno casi que global. Y se da también un momento en el que las ciudades en los años 60 estaban teniendo un crecimiento poblacional muy grande y estaba ocurriendo una cosa eh, que venía ocurriendo desde hace muchos años, y era que se estaba, con este crecimiento poblacional, las periferias de las ciudades iban creciendo mucho en tamaño y la mayoría de las veces sin ningún tipo de organización y a veces de manera muy informal. Entonces también se daba algún tipo de expulsión, de hecho, de los sectores populares o los trabajadores y todas estas personas del centro de la ciudad donde habitaban hacia las periferias por distintas razones. Entonces esto es una cosa que Lefebvre criticaba muy fuerte cuando desarrolló todo este concepto del derecho a la ciudad. Y vemos que eso se ha mantenido no solo en ese entonces, sino que también es un fenómeno que vemos hoy en día en la ciudad de Panamá, donde hay un centro que tiene ciertas condiciones y bueno, tenemos unas periferias un poco más difusas y que no están en las mismas condiciones en las que está el centro de la ciudad. Entonces, finalmente, ¿qué es el derecho a la ciudad? Lefebvre decía que este era un derecho a la vida urbana, a la centralidad renovada, a los lugares de encuentros y de intercambios, a los ritmos de vida y empleos del tiempo que permiten el uso pleno y entero de esos tiempos y espacios. Suena como casi poético esta descripción, pero básicamente eh, él lo escribe muy bien en el tema del derecho a la vida urbana y a la centralidad, que ahorita vamos a ver qué es esto de la centralidad, de lo que se habla muchas veces y realmente no está tan claro. Y bueno, aquí hacer la referencia, yo el otro día estaba caminando y me encontré con este señor en la de España, y pues yo creo que podemos afirmar que seguramente por distintas condiciones, no solo las de él, sino también del entorno urbano que le rodea, por cómo está construido, por cómo está hecho, seguramente este señor no disfruta de este derecho de la vida urbana de la forma plena como seguramente debería poder hacerlo, ¿no? Para ir metiendo un poco el tema. Entonces, cuando hablamos de centralidad, ¿a qué nos referimos? O sea, cuando hablamos de un lugar central, en tiempos antiguos, la centralidad era literalmente el centro geográfico, porque era lo que estaba más cerca de todo cuando las ciudades eran muy pequeñas. Sin embargo, hoy en día, cualquier lugar puede estar dotado de centralidad, no tiene que ser necesariamente el centro geográfico de una ciudad. Entonces, en mi opinión, tienen que haber por lo menos estas 6 condiciones deben cumplirse para que un lugar o un punto en la ciudad esté dotado de centralidad y entonces para que se produzcan entonces estas otras cosas que vemos en la parte derecha. Por ejemplo, para que haya centralidad en un lugar de la ciudad, tienen que haber espacios multifuncionales para que se produzcan intercambios. Tiene que haber accesibilidad a transporte público para propiciar el movimiento de personas. Tiene que haber equipamiento urbano como un complemento de bienestar para la vida de las personas. Tiene que existir espacio público bien hecho para que la gente pueda apropiarse de él y de la ciudad. Tiene que haber vivienda, por supuesto asequible, entendiéndola como un portal de oportunidades por medio del cual las personas pueden acceder a otras cosas. Y por supuesto tiene que haber lugares de empleo para que la gente pueda hacer buen uso de sus tiempos, entendiendo que ir al trabajo es parte de la movilidad cotidiana de muchas personas. Y en la realidad de Panamá hoy en día,
mucha gente pierde mucho tiempo de su vida en los tranques y movilizándose a sus lugares de empleo. Entonces tienen que cumplirse todas estas cosas para que en un lugar haya centralidad, ¿ok? Entonces, otro concepto muy rapidito que me gustaría dejar bastante claro es cómo se produce el urbanismo, o más bien, cómo se produce la ciudad, que sería esta la forma tangible del urbanismo, ¿no? Entonces, para esto, David Harvey nos lo deja muy claro en su libro Urbanismo y Desigualdad Social, en donde él dice que el urbanismo supone la concentración geográfica de un producto excedente. En pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que haber una circulación de bienes y servicios, que tiene que haber un movimiento de gente, y por supuesto, tiene que haber una circulación de inversiones, dinero y crédito. Esto siendo de los puntos más relevantes para ello. Y si vemos en la gráfica que estoy colocando aquí, esto es de un documento del municipio, vemos que en los niveles socioeconómicos altos y medios se concentran mucho hacia el centro de la ciudad. Vemos las manchitas rojas y rojo vino. Y sin embargo, los niveles socioeconómicos bajos se esparcen alrededor del territorio de manera un poco difusa y bastante extensa alrededor de todo el área metropolitana de la ciudad de Panamá. Y es precisamente porque la mayoría de la inversión en la ciudad se da en el centro actual, que es donde viven los sectores medios y altos. Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Aquí vemos un diagrama del distrito de Panamá. Esto lo que produce es que el 90% de los empleos, ojo, de los empleos no solo del distrito de Panamá, sino del área metropolitana, o sea, Panamá, San Miguelito, Chorrera, Arraiján, el 90% de los empleos se ubican en el centro, en este circulito rojo que vemos allí, en el centro de la ciudad. Y sin embargo, solo el 25% de la población vive en esta área. Vemos que se genera una disparidad muy grande en la distribución de los usos en el territorio de la ciudad, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí surge la pregunta, o debería surgir la pregunta, que si la ciudad debería ser un lugar de reivindicaciones políticas. David Harvey nuevamente nos da una respuesta un poco acertada. Él comenta que a primera vista podría parecer así, que la ciudad es un lugar para reivindicaciones políticas. Pero él dice que también está claro que ciertas características ambientales urbanas son más propicias a las protestas que otras, como por ejemplo la centralidad de una plaza. O sea, cuando él habla de características ambientales urbanas, él se refiere a la forma construida de la ciudad y sus espacios, ¿no? Entonces, si hablamos de la centralidad de una plaza, yo pongo aquí el ejemplo de la Plaza Sintagma en la ciudad de Atenas, en donde se han librado muchas manifestaciones a lo largo de la historia. Ahorita mismo, en esta foto que tengo colgada, simplemente está la gente utilizando el espacio público, no se están manifestando, pero se están apropiando de él de alguna forma. Es un espacio importante en la ciudad, con mucha centralidad, pero también tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, internacionales está la Plaza Tahrir en el Cairo, cuando en el 2011 se libraron una serie de protestas y manifestaciones contra el gobierno que de hecho lograron derrocar. Y otro ejemplo también en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, está la Plaza Cataluña, en donde se han realizado decenas y decenas de protestas y manifestaciones y se ha constituido en un lugar central donde la gente puede expresarse colectivamente. ¿Ok? Entonces, yo creo que aquí viene la pregunta, o las preguntas, y es donde uno no sabe realmente cuáles son estos lugares centrales en la ciudad de Panamá, o si realmente existen estos lugares en la ciudad de Panamá donde puedan darse estos movimientos, estos eventos, estas expresiones. De repente, lo más obvio, por las últimas noticias y los últimos eventos, uno puede decir que, bueno, es alrededor de la Asamblea Nacional de la ciudad, pero si nos ponemos a pensar realmente, muchas veces la Plaza Ramón Cantera, que es la que rodea la Asamblea Nacional, se ve cercada por las autoridades, entonces es un lugar al que no se puede acceder
y entonces quedan algunos espacios un poco residuales, confusos, como que no tienen mucha coherencia. Entonces, realmente estos lugares centrales no se ven muy presentes en la ciudad de Panamá. Entonces, se dificulta mucho la expresión colectiva que debería ser llevada a cabo de una manifestación para que la gente ejerza su derecho o reclame su derecho a la ciudad. Entonces, Fernando Carrión tiene una explicación muy acertada al respecto, y él dice que la ciudad hoy en día se organiza desde lo privado, y entonces estos espacios comunitarios, como las plazas, terminan siendo, por un lado, un desperdicio para la lógica económica de la maximización de la ganancia. Aquí es donde viene el tema de los intereses opuestos. Porque si pensamos en una plaza o un parque, realmente construir una plaza o un parque no representa una ganancia monetaria para los promotores inmobiliarios, digamos, ¿verdad? Entonces realmente esto no es parte de sus intereses construirlo, son cosas que se tienen que exigir. Entonces Fernando Carrión continúa, dice, de espacio estructurante, hablamos de las plazas, ha pasado a ser espacio estructurado, residual o marginal, o incluso a desaparecer por la pérdida de sus roles o por la sustitución por otros espacios más funcionales al urbanismo actual, como por ejemplo el centro comercial, que es una cosa que vemos en Panamá, en la ciudad de Panamá, muy, muy común. Hablamos no solo de estos grandes centros comerciales como Multiplaza o Soho Mall, sino también la proliferación de estas mal llamadas plazas comerciales que al final no aportan mucho a la ciudad en temas de calidad de vida urbana o centralidad, o estas cosas que son importantes para la ciudad y para la gente al final. Entonces, finalmente, ¿para quién es el derecho a la ciudad? Yo sé que esto parece bastante obvio, pero Harvey nuevamente tiene un comentario muy acertado al respecto, y él dice lo siguiente, y es que el derecho a la ciudad es un significante vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que todo depende de quién lo llene y con qué significado. Los financieros y promotores pueden reclamarlo, pero también pueden hacerlo los sin techo y sin papeles. Ojo, aquí Harvey se va de un extremo al otro, ¿no? Cuando habla de los promotores y de las personas sin techo. Pero también pueden reclamarlo el ciudadano común. Ustedes, estudiantes de arquitectura o habitantes de esta ciudad, también pueden hacerlo. Ustedes pueden reclamar su derecho a la ciudad. El tema es el siguiente. Él dice, inevitablemente tenemos que afrontar la cuestión de qué derechos deben prevalecer, al tiempo que reconocemos que entre derechos iguales lo que decide es la fuerza. Entonces, ¿quién tiene más fuerza? ¿Un promotor inmobiliario o un ciudadano común? Entonces, ahí es donde vemos, donde se da como esta disparidad, y tenemos que decidir qué derecho es el que prevalece, el del promotor o el del ciudadano. El del promotor que construyó esta torre de apartamentos con una pared de muro ciego, estacionamientos en el barrio de Vista Hermosa, o el habitante del barrio que tiene toda su vida viviendo allí y le levantaron esta cosa al lado de su apartamento. O sea, ¿qué derechos son los que deben prevalecer? Yo creo que queda bastante claro. Entonces esto es una cosa que no se da solamente en las construcciones, sino que es una cosa que también se traspasa al espacio urbano, al espacio público. Como por ejemplo, vemos hoy en día un paisaje urbano muy común de la ciudad de Panamá. A la izquierda tenemos la avenida Fernández de Córdoba, en donde se ve que el espacio público realmente desaparece. Está invadido por el vehículo privado, la gente tiene que acomodarse, ver por dónde camina. O también en el barrio Vista Hermosa, donde la acera desaparece y se ha construido esta rarísima acera cuneta, y se deforma de alguna forma el espacio público de la ciudad. Entonces, esas son consecuencias también de todo lo anterior que les he venido diciendo. Entonces, ¿cómo debería ser? A mí me gusta mucho utilizar el ejemplo de Barcelona, porque es una ciudad que tiene muy clara su tema de política de espacio público. Por ejemplo, Barcelona es una ciudad en donde ellos han definido con políticas urbanas sus elementos básicos de urbanización. Los más básicos son los que estoy poniendo aquí a la derecha: el pavimento, por donde caminamos, el alcorque donde van los árboles, los bordillos que separan la calzada de la acera. Ellos utilizan la ríbola, para nosotros eso sería como la cuneta, el equivalente, y bueno, la calzada por donde pasan los carros. Y entonces vemos que son elementos que se repiten a lo largo de toda la ciudad de Barcelona,
y no es una cosa que es especial de un solo sitio, sino que es algo que podemos ver tanto en el centro como en la periferia, en los barrios ricos como en los barrios más pobres. Entonces es una forma de democratizar el espacio público y otorgar una solución que es homogénea para toda la ciudad, ya que la ciudad finalmente no es de unos a otros, sino que es de todos, ¿no? Entonces, ya casi terminando, ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y esto por qué? O sea, ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué no podemos ser así también? Y Lefebvre, en su libro del derecho a la ciudad, él lo deja aquí bastante claro. Él dice que la democracia urbana, que es esta cosa a la que debería aspirar el derecho a la ciudad, amenaza los privilegios de la nueva clase dominante, por lo que esta impide su crecimiento. Cuando Lefebvre habla de clase dominante, claro, él está hablando de la burguesía en ese momento, pero eso bien podemos reemplazarlo por los promotores inmobiliarios, o el sector, los sectores económicos más fuertes, ¿verdad? En donde el que nazca una democracia urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad amenazaría realmente sus privilegios, que son al final sus ganancias, pues, por decirlo de la forma más directa. Entonces eso es realmente algo por lo que hay que luchar, y es una cosa que nos ha dejado en esta situación, como por ejemplo aquí vemos que en medio de una pandemia se ha hecho muy poco realmente por el espacio público y el espacio urbano de la ciudad, y hay gente que lo sufre todos los días, tanto en la calle como en el transporte público, hasta en sus viviendas. Entonces, eso es algo por lo que hay que luchar, y es un tema que seguramente todos están bastante claros o pendientes de lo que ha pasado últimamente con el plan de ordenamiento territorial. Y a mí me gustaría simplemente terminar ya con esta cita de David Harvey, en la que él dice que el derecho a la ciudad es, por tanto, mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que ésta almacena o protege. Es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos, que de alguna forma el plan de ordenamiento territorial juntaba o era un mecanismo que permitía reinventar la ciudad, o al menos dirigirla en la dirección, por supuesto, con la participación del ciudadano común, en la dirección que nosotros quisiéramos. Y vemos que han ocurrido cambios, han ocurrido alguna serie de cosas que han deformado ese proceso y han realmente destruido el mecanismo para hacer una ciudad y que la gente pueda realmente reclamar su derecho a la ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, José, perdón, por toda esta presentación. La verdad es que nos ha refrescado a todos la memoria ya con estos años, este año en pandemia, que quizás a algunos se nos ha olvidado lo que era Panamá, ¿no? Estas calles un poco estrechas, y realmente nosotros como futuros arquitectos debemos estar conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y quizás en un futuro tomar la iniciativa y hacerle propuestas a personas que quizás puedan también impulsar a este desarrollo, ¿no? Para que Panamá pueda seguir avanzando. Así que bueno, podemos comenzar con la ronda de preguntas y respuestas, por si alguien tiene alguna duda. Si aquí nos llegó una. A ver. Esta pregunta, bueno, creo que es como un comentario, es de Valeria. Dice que ambas presentaciones han estado muy interesantes y que agradece a ambos penalistas. Su pregunta es la siguiente. Dice que es para ambos la pregunta. ¿Cómo podríamos recuperar estos espacios públicos tan necesarios en nuestra ciudad una vez que un proyecto ya haya sido construido? Muchas gracias nuevamente. Estas son cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de diseñar, incluso desde la universidad. Para los dos. Inclusive el arquitecto que todavía no ha participado, me parece que también puede participar aquí, ¿no? Así que es para todos esta pregunta. No sé si Katy quiera, si no respondo, ¿no? Espérate, es que no la leí bien. Si quieres, inicia tú. Okay. No está leído. Yo creo que tiene que ver con un tema del desarrollo de políticas urbanas, ¿no? Porque, a ver, yo tengo entendido que el municipio en la administración pasada estaba desarrollando como una guía de espacio público o algo por el estilo estaban haciendo. Pero realmente al final cae en un tema de
de voluntad política, ¿no? Porque digamos que en la administración pasada había mucha voluntad política por hacer espacio público, por trabajar estos temas, pero vemos que hubo un cambio de administración y bueno, también llegó la pandemia y realmente no sé si realmente se siguió trabajando en esta guía de espacio público o si hay interés ni siquiera de seguir con estas cosas. Entonces, al final yo creo que tiene mucho que ver con un tema de voluntad política, pero esa voluntad política, por supuesto que debería ser influida por la presión de los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se ve como esa... O sea, la solución viene por ahí con el tema de políticas urbanas que den solución a esos problemas y que al final se apliquen, porque si no... Sí, algo que puedo añadir también, y bueno, será un poco más radical, pero otra cosa que puede funcionar sería reclamar esos espacios a partir de acupuntura urbana, por ejemplo, arquitectura efímera. Eso también es una forma de nosotros, desde la arquitectura, por ejemplo, hacer un llamado de atención de cómo pudieran ser las cosas, de, digamos, ofrecer pues otro escenario posible de las situaciones actuales y reclamar un poco, ¿no? Desde el diseño, tal vez, desde lo que puede ser el diseño efímero o acupuntura urbana, o, bueno, por ahí no sé si me hago entender. Claro que sí, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Tenemos otra pregunta de David Singh. Él les pregunta a todos los arquitectos que si le podrían decir por qué en Panamá la ley patrocina sacar a los ciudadanos de sus casas en la ciudad con impuestos altos a terrenos ocupados. Y además quisiera saber si los cambios de zonificación pueden ser en la otra dirección, por ejemplo, algo de C2 a RM1 o más abajo, RB2. Bueno, que si la ley patrocina sacar a los ciudadanos de sus casas en la ciudad con impuestos altos a... es decir, ¿por qué se da, por qué se expulsan a las personas? Eso es lo que, porque creo que no entendí muy bien la pregunta. Bueno, yo creo que eso es un reflejo de también lo que nos ha hablado compañero José de Gracia, de, bueno, el derecho a la ciudad para quién es o cuáles son los intereses que priman, ¿no? Es que son aquellos intereses colectivos de las personas con menos recursos que han establecido una serie de relaciones habitando ese espacio, ya sea apropiándose del sitio, generando una cultura, una identidad propia, o simplemente prevalece más el interés económico, la ganancia, digamos, el concepto del uso del suelo de manera utilitaria. Yo creo que, a ver, si nosotros estamos, no sé si una ley patrocina específicamente eso, sin embargo, nosotros como actores también sobre el territorio, pues deberíamos ser conscientes y exigir que se democratice eso. Creo que todos los intereses deben ser escuchados y ojalá aspirar a que no solamente ese interés económico de un grupo particular de personas prevalezca sobre el interés y la necesidad colectiva. Y creo que eso también tiene que ver con otra problemática que no es la que hacemos mención en este conversatorio específicamente, pero es el reflejo de la falta de políticas de vivienda asequible, por ejemplo. No hay una política de hábitat, no hay una política de vivienda colectiva y que pueda entonces también responder a esa necesidad de dónde vivir que tiene la mayoría de la población, hablando del contexto metropolitano panameño. No sé si José, gracias, José Isturán, quisiera añadir algo más. Bueno, buenas noches. Yo creo que respondiendo un poco a la segunda pregunta, si puedes llevar del C2 a RM1 o más abajo, digo, yo creo que va a depender también del sitio donde esté esta zonificación, porque seguro que si tienes un sitio comercial, lo ideal es que nuestras normas aboguen un poco más por el tema de la vivienda y por el tema del uso mixto
no tanto como separar los usos, como que aquí solo va a haber vivienda y acá solamente va a haber comercio. Creo que algo que nos hace falta es mezclar, y creo que en la imagen que José presentó del circulito rojo, que donde la mayoría vive afuera, pero el trabajo se da adentro, la pregunta sería cuántas personas podrían vivir en ese circulito rojo, y creo que la respuesta es que un montón de gente podría vivir en el centro de la ciudad, pero vuelve, y lo que han estado comentando tanto Katy como José, es que aquí se está dándole prioridad a los intereses del poder económico, y ese es un poco el gran problema que tiene no solo Panamá, sino gran parte del mundo, ¿no? Donde el dinero tiene fuerza y tiene poder, y los ciudadanos, al no estar organizados, es mucho más fácil quebrarlos y pues poner dinero en la mesa y hacer los cambios y hacer una barriada en un sitio donde no llega el agua, porque todas estas son conversaciones que se dan entre el poder económico y el político de turno mientras están organizándose no sé, pues repartiéndose las cartas en la mesa, para hablar un poco en este lenguaje. Así que creo que, o sea, se puede hacer, creo que se podría hacer, pero yo creo que no deberíamos estar pensando como en tanto eso, sino en otro tipo de cambios. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, Sí, aquí hay una pregunta. queda una pregunta más, correcto. ¿Creen que Ciudad de Panamá aún está a tiempo de ser rescatable? Exacto. No lo sé. La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Digo, creo que José mencionó algo que es muy importante, y es que si no hay continuidad, y Katy también lo mencionó en los planes, todo queda a la expectativa de si el funcionario que está en el puesto donde está tiene esa visión de ciudad, o si realmente le va a dar la espalda. Y bueno, ya sabemos lo que está pasando, ¿no? Ha pasado casi 13 meses desde que se empezó la pandemia, y en este caso la alcaldía o la Dirección de Planificación Urbana no ha hecho ninguna sola intervención, ni siquiera han pintado una acera. Entonces ya ahí está muy claramente pues cuál es su visión de ciudad. Y bueno, el problema de nuestra ciudad es que son 5 años, ¿no? Entonces, una ciudad no puede cambiar en 5 ni en 10. Una ciudad requiere un proceso, o sea, requiere de mucha continuidad, de muchos planes, desde lo más grande hasta la intervención efímera. Entonces, creo que, o sea, rescatable siempre, pero no sé, o sea, dependemos de muchas aristas, no es solamente una. Creo que hay muchas cosas que tienen que como alinearse. Yo puedo añadir algo a eso, y bueno, yo creo que las próximas generaciones de profesionales, no solamente arquitectos, sino cualquiera que pueda intervenir sobre el territorio, geógrafos, sociólogos, antropólogos, digamos, viendo de manera interdisciplinar la transformación del territorio. Yo creo que ese es el reto que tenemos, ¿no? Más allá de preguntarnos si se puede o no, yo creo que deberíamos hacernos la pregunta a nosotros mismos: ¿qué estamos haciendo o qué podemos hacer en vista, pues, solucionar alguno, aunque sea un pequeño problema de esta gran cantidad de problemas que tenemos actualmente, ¿no? Yo creo que tal vez ese es el reto, en vez de mirarlo como es que es posible o no, pues enfocarnos en qué podemos hacer nosotros desde nuestra posición actual. Y otra cosa Exactamente. que había dicho, Exactamente. y que si deberíamos entonces poner mirar en el desarrollo de otras ciudades en el interior del país. Precisamente eso es algo que yo hice mención en el sentido de que no todos los municipios tienen los recursos para hacer estos planes, para contratar profesionales y equipos de trabajo, para desarrollar estos documentos. Creo que en Panamá actualmente tenemos el que está en discusión, y también la ciudad de David, por ejemplo, tiene un plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, otros municipios, otras ciudades que están en crecimiento, no tienen la misma fortaleza a nivel político, a nivel de cómo manejan sus recursos para poder elaborar estos planes. Es por eso la importancia de que los que estemos haciendo actualmente, el que está en discusión, por ejemplo, el plan de ordenamiento de la ciudad de Panamá, por eso es tan importante, porque de eso puede depender también cuáles van a ser las directrices que van a tomar los otros centros urbanos del país,
o los futuros nodos que podemos desarrollar. Correcto. Igual aquí nos surge otra pregunta de Marco, que está muy relacionada con lo que ya el arquitecto José Isturain más o menos comentó, y él dice que tras tanta decepción por todos los gobiernos, ¿será posible cambiar la ciudad a gran escala por medios privados o acción civil ciudadana? Bueno, por ejemplo, en otros países, la verdad es que sí, la acción ciudadana está muy organizada y se manifiesta en pro de hacer valer esos derechos, por ejemplo, haciendo también enlace con los que nos comenta José de Gracia. Y pues la parte privada en otras empresas, en otras empresas no, en otros países se le exige muchísimo al privado, que eso tal vez es una de nuestras debilidades. Aquí el capital privado tiene muchísima influencia y difícilmente la parte pública, el Estado, le pone un límite o le pone realmente unas exigencias al privado. Entonces también muchas de las cosas o resultados que tenemos actualmente en nuestra ciudad es precisamente que prevalece la voluntad del privado versus el Estado, ya sea desde la política pública o el Estado como representación de nosotros los ciudadanos. Exactamente. Bueno, muchas gracias, arquitectos. Yo creo que estas han sido todas las preguntas, así que podemos seguir avanzando con el arquitecto José Isturain. Le cedo la palabra, arquitecto. Puede comenzar. Bueno, gracias. Voy a compartir la pantalla. Y me confirman pues si la ven todo bien. Sí, ¿Sí? se ve perfecto. Vale, perfecto. Bueno, primero darle igual las gracias por la invitación. La verdad que es bien enriquecedor primero compartir el escenario pues con otros profesionales y segundo pues compartir el escenario virtual con futuros estudiantes o futuros arquitectos y en caso de que no hayan arquitectos pues también súper interesante pues poder como compartir un poco la experiencia. Yo realmente voy a tratar de hablar un poco sobre digamos que una dinámica un poco más pequeña que es específicamente sobre el espacio público, ¿no? Y la primera pregunta que saldría sería, ¿qué es el espacio público? Hay muchísimas definiciones. Digamos que la más minimalista es que el espacio público es todo lo que no es privado. eh, y a partir de ahí uno dice que, bueno, pero entonces ¿dónde está la línea, no? Pero bueno, realmente el espacio público para mí es lo que define una ciudad, ¿no? Dependiendo del tipo de ciudad donde estés, miras el espacio público y ahí vas a ver un poco algunas respuestas de que te puede ir dando la ciudad. Realmente la historia del espacio público también es súper interesante, pero siempre ha existido desde tiempos remotos ese sitio donde la gente se reúne a celebrar o donde en este caso pues hay un teatro o un ocio o es el sitio de protesta donde, como bien lo mencionaba José, o sea, te permite pues prácticamente democratizas el espacio como es una herramienta de transformación social realmente el espacio público, te permite como sentirte libre de poder expresarte y manifestaciones hay siempre y obviamente terminan siempre en el espacio público, que es la calle, ¿no? Al final la calle es el mayor espacio público de nuestras ciudades, ¿no? Y al final puede pasar esto, que digamos, habrá manifestaciones más violentas o menos violentas, como le queramos decir, pero al final el espacio público te permite hacerlo, ¿no? El espacio público te permite, porque si hemos llegado a esto es porque algo está pasando, algo malo está pasando, ¿no? La pregunta no es si son violentas o no, sino es que por qué llegamos hasta ese límite. Entonces, a la pregunta de, ok, ¿y en Panamá esto ha sido así o qué pasa? Y realmente sí, en Panamá
el espacio público se ha utilizado como protesta, siempre, ¿no? Desde la época, bueno, desde muchos años atrás, pero específicamente también durante la época de la dictadura, ¿no? Esto es aquí donde está la Manuel Espinosa Batista, frente a la sede de la Espía. Eh, y realmente el espacio público lo hemos tenido siempre en nuestro imaginario. El problema es que, y esto es una hipótesis mía, que también creo que lo mencionaron en la presentación anterior, y es que yo creo que el espacio público en Panamá, al no estar estructurado, hace que nosotros también no estemos estructurados como sociedad. Entonces, es más fácil mantener una sociedad que no está unida, que no está estructurada y que no se puede estructurar porque el espacio público está en otro nivel. Es mucho más fácil sobrellevar este tipo de situaciones, pues, por ejemplo, todo lo que ha estado sucediendo con el SENAF, todos los temas de corrupción que hemos estado viviendo en los últimos años. Así que yo sí creo que el espacio público, la pregunta sería esa, ¿no? Si realmente el espacio público de Panamá es público. Y la respuesta es que no. La respuesta es que el espacio público en Panamá es es como una cosa muy en el imaginario está, pero realmente si vamos a la práctica, esta es la realidad, ¿no? La mayoría del espacio público está tomado, en algunos casos, muy sutilmente y en otros casos sin ningún tipo de reparo y descaradamente, pero está tomado, ¿no? Por el privado. Prácticamente no existe el espacio público y el ciudadano tienen entonces lidiar con este tipo de situaciones. Y vuelvo a caer en lo que estaba diciendo. Al final, el panameño no tiene el tiempo para estar pensando si la acera es bonita, porque realmente esta persona que va caminando ahí lo tiene que hacer tantas veces a la semana que al final ya se ha terminado de acostumbrar a tener que caminar por la calle porque hay carros estacionados y no lo tiene en su cabeza, no es algo que ellos que lo piensan. Pero en el momento en que tú haces el cambio, de una vez lo capta. Y ahí es donde está la clave de lo que podemos nosotros como ciudadanos hacer. O sea, los que tenemos el privilegio, ya sea porque hemos estudiado o ya sea porque tenemos el tiempo y porque de alguna manera estamos privilegiados porque económicamente estamos tenemos que ayudar a mantener el equilibrio, para que las personas que no ven esto como algo importante lo vean, lo terminen de ver, ¿no? Y esta es la realidad de nuestro espacio público, donde prácticamente la gente camina en un sitio que no se sabe si es una acera, si lo puedes hacer o realmente no lo podrías hacer, donde tienes que estar como saltando de un lado a otro porque la acera se acabó, donde nuestros adultos mayores pues prácticamente no tienen cómo desplazarse porque el carro pues está montado en el lugar donde va la acera, ¿no? Y por ejemplo, en este caso en San Francisco, en un mismo lugar te puedes encontrar eh, esta, entre comillas, acera o esta, que es mínimamente lo que yo esperaría de un sitio. O sea, mínimamente esto es una acera. Esto no. Am, yo les muestro un poquito, o les mostraré un poco, un análisis que hemos hecho de calle 50, muy básico realmente, pero calle 50 es una de las vías más importantes a nivel de movilidad peatonal, perdón, vehicular, no, porque peatonal estamos grave, como lo muestra esta imagen, ¿no? El peatón prácticamente está como es casi que un ciudadano de tercera categoría o del inframundo, donde, bueno, ahí más o menos tiene que ir moviéndose entre carros y carros bajando a velocidad y carros estacionados. Y bueno, y si hay un pick-up estacionado, seguro que no hay espacio para caminar. Pero lo interesante de la calle 50 es que la calle 50, obviamente, está la rodadura vehicular, está el área de retiro de construcción, el espacio privado, y está el espacio público, ¿no? Que está definido por la servidumbre establecida, que es de 25 metros.
Es decir, que todos esos carros que nosotros vemos en la calle 50, que están hacia la calle, son carros que están en el espacio público. Es decir, que si tú no vas al comercio del frente y te quieres estacionar ahí, lo puedes hacer. Pero bueno, no te lo van a permitir porque hay policía, porque hay un letrero que dice que es privado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente lo podrías hacer. Y está esta idea de que yo en mi propiedad hago lo que me da la gana, porque bueno, como ya es privado, yo hago lo que me da la gana. Pero realmente no. Realmente existe el concepto del dominio público, que es todo lo que afecta o digamos que está en relación con el espacio público. Es decir, estas son herramientas que en diseño urbano se aplican en las ciudades para poder tener controles para que no suceda lo que ha sucedido en Panamá, que vamos a decir, te colocan una plaza comercial donde todos los carros están hacia la calle y realmente si hubiese un código que no permitiera eso, simplemente podrías colocar tu plaza comercial, pero los estacionamientos irían atrás. Entonces, realmente el concepto del dominio público es lo que deberíamos estar como conversando, no es como una simbiosis entre lo privado y lo público. Y bueno, esta es nuestra imagen de calle 50. Y obviamente, pues aquí viene la típica pregunta. No es que en Panamá nadie camina, pero es que ¿quién va a querer caminar con esta porquería de imagen, no? O sea, es que esto es tétrico. Y aún así, la gente camina. Entonces, hicimos un pequeño, como nos hicimos un cuestionamiento. Ok, la avenida calle 50 tiene 3.45 kilómetros. Allá arriba marcamos en magenta la vía argentina. La vía argentina tiene 1 kilómetro, es decir, que calle 50 desde la Federico Boyd hasta la avenida Cincuentenario son tres vías argentinas, pues por decirlo así. Pero la pregunta interesante, contamos los árboles. Y en todo ese recorrido solo hay 12 árboles urbanos. Hay arbustitos, hay palmitas, hay ficus, eso no los contamos. O sea, estamos hablando de árboles urbanos. De esos 12, 6 se sembraron en la administración pasada, o sea que son árboles jóvenes, no tienen fuerza para generar una sombra todavía. Y ahora la pregunta, ¿cuántos árboles debería de tener la calle 50 en ese tramo, en esos 3.45 kilómetros? ¿No? Hay una estimación que se habla de que deberíamos de tener los árboles sembrados entre 6 y 8, dependiendo del tipo de árbol, pero entre 6 y 8 metros. Así que en ese tramo de calle 50, nosotros podríamos tener entre 800 y 1000 árboles urbanos que podrían darle sombra y podrían ser muy agradables al momento de el peatón desplazarse. Por ejemplo, en esta imagen de la arquitecta Nadine Sam, ella planteaba en su trabajo de graduación un ejercicio muy interesante porque ella planteaba esto de usar el dominio público en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Entonces, a la mano izquierda es la condición actual de la calle 50, donde están los 4 carriles y está tanto la servidumbre como el retiro de construcción con puros estacionamientos, y en el lado derecho planteaba una imagen ideal, ¿no? Donde mantenías 3 carriles, tenías un carril exclusivo de autobuses, pero aún así tenías 2 carriles interiores que servían como para descargar, para el taxi, que tenían también estacionamientos en paralelo y que también nos permitía tener una ciclovía bidireccional, es decir, subiendo y bajando. Y una acera que te permitía tener el tramo peatonal y te permitía tener una zona de terracerías. Entonces realmente, o sea, el espacio da. Lo que pasa es que esto no es atractivo para el privado porque para ellos está siempre, o sea, su mentalidad es tan obtusa que sienten que solo con invertir en su lote es suficiente, cuando si todos se pusieran de acuerdo e invirtieran en conjunto, las ganancias serían mejores, serían mucho más, porque tendrías más gente caminando y pasarían muchas cosas más interesantes que tener carros estacionados enfrente de tu local. Entonces, realmente, hicimos un ejercicio muy sencillo, muy conceptual. ¿Cómo sería la calle 50 si sembráramos árboles? Y realmente el cambio, a pesar de que tiene todos estos edificios de vidrios que a mí no me traducen mucho, el hecho de sembrar los árboles ya te baja la escala, ¿no? Ya baja la escala a una escala mucho más interesante peatonalmente.
Y bueno, ya para terminar un poco, hablaré sobre un poco las experiencias mías como parte del equipo de diseño urbano y de espacio público de la Dirección de Planificación Urbana en el periodo alcaldicio pasado. La verdad es que es uno de los trabajos, digamos, es una de las suertes, fue una suerte haber estado allí, porque muy pocas veces tienes esa oportunidad de venir con una maestría que necesita trabajar en lo público y que se te permita pues llevar adelante algunas ideas, ¿no? Obviamente, siempre uno viendo las cosas en retrospectiva sabe que pudo haber hecho algunas cosas mejor o pudo haber hecho obviado algunas cosas, pero bueno, eso es parte del aprendizaje, creo que, de la vida, ¿no? Y realmente no solo uno, sino que creo que el equipo de trabajo en el que yo estuve era un equipo de trabajo que tenía una visión muy clara de el espacio público y la importancia de la planificación y la importancia del diseño urbano. Y eso es bonito, pero eso no debería de depender de los que vamos y hacemos el trabajo. Eso debería de ser así siempre. No debería de, bueno, si si vino otro gobernante que no tiene esa visión, pues no, deberían de ser así siempre. Entonces, realmente yo he escogido 3 proyectos muy pequeños, porque realmente ya los proyectos grandes, pues seguro que los conocen, de Argentina, de Uruguay, y tendrán sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero hay 3 proyectos que siempre, dos se hicieron, o uno no se pudo hacer. Es un parque de bolsillo en Caledonia. Esto es un poco lo que hablaba la arquitecta Escalona, que el aporte que quizás pudiésemos hacer es empezar a hacer proyectos de arquitectura efímera o arquitectura de una escala más pequeña, que no tome tanto tiempo y que el impacto sea igual de positivo. Y empiezo con esta historia de la señora del paraguas limón, porque fue un día que, bueno, caminando cerca de la alcaldía, nos encontramos con este espacio. Es un remanente vial que hay entre la transición en Caledonia y Bellavista, justo donde estaba el antiguo Teatro Bellavista. Y vi a esta señora y vi lo que estaba haciendo, ¿no? El recorrido, súper peligroso, ¿no? Y ella iba con su paraguas limón, muy contenta, porque ese es su día a día y ya está acostumbrada seguro, ¿no? Y realmente es impactante pues ver todo lo mal que está la infraestructura peatonal y donde esta señora, que podría ser mi abuela, podría ser la mamá de alguien, podría ser la tía de alguien, se expone al peligro porque la ciudad donde vive o donde ha nacido le ha dado la espalda, ¿no? La ciudad donde vive le ha dicho, mira, en verdad, como tú caminas, no me importas, y realmente si no tienes plata para comprarte un carro, pues bueno, ahí mira cómo llegas al trabajo, ¿no? Entonces esta señora, todo el trayecto, yo fui detrás de ella no se dio cuenta, obviamente, así que si alguien sabe quién es, pues eh, le dicen que hay alguien que admira lo que hace todos los días, hizo todo este recorrido, ¿no? Bueno, ya la dejé porque no quería que la señora se asustara. eh, y este es como, este espacio era un remanente que hoy en día pues le han puesto un letrero que dice Caledonia con un poco de colores, pero realmente la posibilidad de recuperar este espacio y convertirlo en un pequeño parque de bolsillo nos parecía muy interesante. Lamentablemente pues no, por temas de tiempos políticos, etcétera, no lo pudimos concretar entre la alcaldía y el representante, pero bueno, la idea era tratar de mejorar ese recorrido peatonal, convirtiendo este remanente vial en un pequeño parque de bolsillo, con árboles, con algo de iluminación, con algo de mobiliario urbano, con la posibilidad de que se pudiese dar algún tipo de evento cultural en algunas horas en donde el tráfico está menor o donde la incidencia solar es menor. Pero bueno, la intención era como convertir este espacio en un sitio de ocio y de llegada, ¿no? Donde las personas pudiesen llegar y encontrarse, ¿no? Un sitio de encuentro. El otro fue un pequeño parque de bolsillo que sí se pudo hacer en calle 50. A la calle 50 anteriormente, la calle José de la Cruz, que es la que viene del hospital Paitilla hacia calle 50, era de 2 vías. Al cambiar a una vía, esta entrada perdió su uso, pero bueno, como todo en nuestro país, pues quedó allí y estaba ahí como así, pues a la espera de que algo pasara. Y el equipo de
movilidad de la Dirección de Planificación Urbana se dio cuenta de esto y contactó al dueño que iba a hacer la inversión en el edificio donde hoy en día está, en el local donde está Starbucks, ¿no? Entonces, contactamos con el privado, le dijimos, hey, este espacio va a quedar inútil, ¿por qué no le sacamos provecho? Y así ustedes hacen la inversión y al final es un espacio que les va a beneficiar porque está enfrente de tu edificio, ¿no? O sea, si tú mejoras el frente de tu edificio, estás mejorando tu propiedad, ¿no? Entonces, él lo entendió muy bien y después de varias conversaciones, le mostramos algunos esquemas muy sencillos. Nuestra intención era eliminar todos los estacionamientos que se ven ahí donde dice Banco General, pero bueno, no se logró eso, llegamos hasta la entrada de Starbucks y bueno, se terminó haciendo, falta todavía, bueno, quedó pendiente el mobiliario, pero bueno, creo que la intención y el ejercicio fue bueno. Ya estos árboles están cogiendo cuerpo y seguro que en un par de años pues estarán dando flores y sombra, que es lo más importante. Eh, pero bueno, todavía hay muchas cosas que hay que mejorar, el hidrante, algunas infraestructura que no está con... Y bueno, estas son fotos del antes y cómo quedó después de la pequeña intervención que se hizo. Y el último es un parque de bolsillo que está en Vía España, que la historia de este parque es bien interesante porque cuando yo regreso a Panamá en 2008, eh, con varios colegas, Alfredo Martís, Héctor Saavedra, con Pablo Martís, nos pusimos a hacer como recorridos sobre la ciudad y nos dimos cuenta que España pues era terrible el tema de las aceras, ¿no? O sea, era horrible, eran aceras de 1 metro, etcétera, etcétera. Y en esa época, pues bueno, nos pusimos como a pensar en cómo podrían ser estas aceras, planteamos un proyecto, el proyecto nunca se concretó con el metro, porque bueno, nunca nos respondieron. Eh, y bueno, nadie sabía, ni yo, pues que años más tarde se me presentaría pues la oportunidad de estar trabajando para el gobierno local. Ahí la prueba de que estábamos, ahí está Pablo, ahí está Héctor y ahí estoy yo trepado en el muro ese. Eso fue en el año 2009. Y bueno, nos pareció un sitio como, hey, aquí se puede hacer algo muy interesante. Pero bueno, pasó el tiempo, no pasó nada. Y llegó el 2014, 2015, empezó el proyecto de mejora de revitalización urbana en Vía España. Pero este proyecto, que no estaba dentro de la Dirección de Planificación Urbana, cuando se lo presentan al alcalde en su momento, yo veo esta imagen y yo de una vez se me prendió el foco y yo le dije al alcalde, en verdad, aquí estamos perdiendo una oportunidad valiosísima de recuperar el espacio y le planteamos desde la Dirección de Planificación Urbana, le hicimos un planteamiento, le dijimos, mira, eh, o sea, con un poquito más de dinero podemos convertir todo eso en un pequeño parque de bolsillo y les puedo asegurar que el impacto va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces el alcalde en ese momento nos dijo, ok, háganlo lo más rápido que se pueda para poder insertarlo, porque había un tema de adendas, etcétera, así que temas que siempre son complicados, pero bueno, finalmente lo pudimos lograr, lo entregamos, le hicimos un par de visualizaciones y aquí se ve el impacto, ¿no? Cómo pasa de ser un sitio donde se estacionaban los carros, donde no deberían estacionarse, pero se estacionaban, a un sitio donde ahora la gente llega a sentarse, ¿no? Y esta imagen es de 2009 y esto es de 2020, esta foto la tomé el año pasado y siempre que paso por ahí me llena de mucho orgullo porque a pesar de que no es, digamos, un proyecto que pudimos hacer mucho a nivel de diseño porque teníamos que usar lo que tenían ellos, eh, logramos crear un espacio donde hay alrededor de 10 árboles que realmente van a dar muchísima sombra y que al final terminarán siendo un sitio donde la gente pueda llegar y reunirse, ¿no? Y siempre hay gente sentada ahí tomando sombra o tomándose algo. O sea, yo creo que este tipo de proyectos no son tan costosos, son proyectos que los puede asumir el privado. De hecho, nosotros se lo planteamos al Hotel Riande, pero bueno, no tuvieron la visión, no quisieron formar parte y al final pues se salieron de la propuesta. Pero bueno, y cierro con esto, yo creo que como ciudadanos, esta frase me gusta, que el ciudadano ha abandonado la condición de ciudadano, ¿no? Y se ha convertido en un espectador de la ciudad. Entonces, ahí es donde está la clave
del cambio. Nosotros debemos de dejar de ser meros espectadores y tenemos que pasar a ser actores sobre nuestro espacio urbano, nuestro espacio público y nuestra planificación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, arquitecto, por esta maravillosa charla. Definitivamente yo me he quedado con lo que usted ha mencionado, del tema de que los árboles nos dan otra escala, le dan otra escala a la ciudad y más que todo, más centralizado al ser humano que a los carros, pues, que posiblemente hemos visto en fotos de otros lugares o los que han tenido oportunidad han podido viajar y ver este tipo de aceras con árboles en otros países, que realmente uno se queda asombrado porque no tenemos eso aquí en Panamá. Entonces el hecho de tener este tipo de arquitectos como usted, como Katy, como José, muy interesados en esto, pues como mencioné anteriormente, nos hace que nuestro Panamá se vea más bonito y a la vez más agradable al ser humano, ¿no? Bueno, ya tenemos bastantes preguntas en el chat. Ariel Cajar nos hace 3 preguntas, así que voy a comenzar con la primera. Él dice, ¿consideran que hay una materia de orgullo que no nos permite trabajar en mejoras y al contrario atropellar a quienes cuestionan estas cosas que hemos estado haciendo mal? ¿Consideran que hay una materia de orgullo? Yo creo que no es orgullo. Yo creo que hay un tema de desconocimiento y también hay un tema, y no lo puedo dejar, hay un tema político claro que al final termina jugándonos en contra, ¿no? O sea, el desconocimiento de algo no te permite ver más allá. Entonces, cuando alguien te presenta eso, tu primera reacción es rechazarlo. Así que yo creo que, bueno, sí, podría ser ego, orgullo, no lo sé, pero sí creo que hay un tema de que cuestionar es importante y hay que hacerlo. Le guste al quien le guste y al que no le guste, pues no le gustará, da igual, pero sí creo que es importante cuestionar. Lo que él plantea sí me parece, a veces me parece peligroso, como el si no te gusta, vete. Bueno, sí, puede ser que esté pasando eso, ¿no? Usado para defenderlo, sí. Puede ser que sí esté pasando eso. Pero bueno, para responderte la pregunta, creo que al final, yo creo que más que nada es un tema de desconocimiento y de discapacidades. O sea, los puestos, trabajar en una institución pública es una responsabilidad muy seria porque detrás de las decisiones que tú tomes afectarás positivo o negativamente a las personas, a la ciudad. Incluso tu inacción afecta a la ciudad. Entonces, yo creo que eso es importante. O sea, que cuando uno asume un cargo, tiene que estar seguro de que no lo va a hacer ahí, no va a estar ahí por dinero, sino por una convicción clara, ¿no? Y bueno, no sé si eso todo el mundo lo tiene claro, pero bueno, eso. Yo creo que a veces hasta hay marcadas diferencias de las prioridades según también las generaciones, ¿no? Yo creo que también, digamos, esos cambios que vamos viendo en las ciudades o esas exigencias que nosotros tenemos actualmente, probablemente hace 20 años no eran las prioridades y no eran las exigencias, ¿no? Así que también un poco es como la ciudad, el territorio se va construyendo, no se construye en 5 años, pasan 20 años, y pues remediar eso no es una opción, como también mencionó José anteriormente, que va a pasar de manera inmediata, ¿no? Sino que es el resultado de estos procesos más complejos donde intervienen lo que hacemos los arquitectos también, lo que aspiramos las personas, como qué imagen urbana, qué imagen de ciudad nosotros queremos tener o cuál nosotros validamos, y eso también interviene, ¿no?, en el resultado de lo que se construye, ¿no? Yo creo que al final eso también tiene un poco que ver con el tema de que la gente siempre va a ser muy reacia a los cambios, ¿no? Siempre van a ponerte el stop ahí, la gente le gustan las cosas como siempre las ha hecho. Eso también tiene que ver con un tema de alguna forma, de alguna manera, privaciones de experiencias de buena calidad de vida urbana. Porque, como por ejemplo, el ejemplo que ponía José de la señora con el paraguas color limón. O sea, seguramente cuando tú privas a una persona de una cosa,
que nunca ha experimentado, seguramente nunca te va a pedir esa cosa. No sé si me explico. Otro ejemplo, por ejemplo, sería, por ejemplo, la persona que toda su vida ha tenido que cruzar una calle por un puente peatonal. Esa persona seguramente es muy posible que nunca te vaya a pedir cruzar la calle a nivel de calle, ¿sabes? A pesar de todas las cosas negativas que tiene un puente peatonal, por poner un ejemplo muy básico, ¿no? O sea, cuando tú privas a la gente de cierta experiencia, es muy seguro que se acostumbren a ello y lo normalicen. Entonces, ahí muchas veces también viene el rechazo a este tipo de cosas. Exacto. Bueno, Ariel les hace otra pregunta. Dice, ¿cómo aprender a ser más nosotros para bien? ¿Cree que tenemos que reconectar nuestra realidad cultural y climática con la ley? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, de alguna manera, o sea, los que tienen la posibilidad de viajar, y en este caso hay muchos políticos que tú los ves viajando, ¿no? Van a Holanda, pero cuando llegan acá como que todo se les olvida, eh, o realmente nunca fueron a aprender a ver eso y fueron a hacer compras, también puede pasar, ¿no? Pero sí, yo creo que hay un tema de que, como lo mencionó José, o sea, a la gente no estar, no haber tenido esta experiencia de ver otra cosa y estar acostumbrados a ver que el carro se estaciona sobre la acera, ya eso es algo normal, o sea, realmente el panameño lo ve como algo normal y es tan normal que tú ves que este modelo está replicándose en todas las ciudades del interior. Tú vas a Penonomé, vas a Aguadulce, vas a Chitré, vas a David y es el mismo modelo de Panamá replicado allá, porque claro, las ciudades pequeñas entre comillas, miran a las ciudades grandes y si en las ciudades grandes, pues la gente se estaciona a las aceras, pues lo hacemos nosotros allá. Entonces, yo creo que sí nos hace falta un poco reconectar con nuestra ciudad, ¿no? O sea, sabemos que en Panamá llueve, pero realmente, o sea, ¿cuándo llueve y en qué momentos llueve? Hay un arquitecto que siempre ha estado mencionando eso, ¿no? Que a veces llueve cuando la gente realmente está trabajando. O sea, que en las horas pico llueve menos. O sea, hay como un estudio de que en las horas pico, cuando la gente está saliendo del trabajo, es cuando realmente no está lloviendo tanto. Entonces, realmente podrías caminar. La lluvia no debería ser un problema. Pero bueno, sí, definitivamente tenemos que, nuestras normativas están adaptadas o sea, quizás inspiradas en cosas de Estados Unidos y al final necesitamos bajarle la escala a todo, ¿no? Nuestras calles tienen que, por ejemplo, no sé, las calles deben medir 4 metros 50 y en verdad una calle podría medirte hasta 2,80 y eso haría que la gente baje la velocidad y eso haría que el cruce sea más corto, o sea, bueno, sí, definitivo, hay que cambiar las normas a 180 grados seguro. Y si hemos tratado, si hemos hecho el intento de replicar esas otras normativas o modelos, digamos, el caso de, bueno, el modelo estadounidense, pues si al menos lo hiciéramos bien, pero lo que pasa es que queremos copiarlo y ni siquiera copiarlo bien podemos Exacto, hacerlo, ¿no? Es exacto. una crítica personal que tenemos que ser realistas y críticos con nosotros mismos en referencia a eso, ¿no? Y por supuesto, yo creo que una mirada al exterior siempre es necesaria, siempre desde un punto de vista donde seamos críticos, pero sobre todo una mirada interna, introspectiva y de nuestras realidades, pues es muy necesaria y que también se vean reflejadas en las políticas públicas, ¿no? Que eso se traduce tanto en nuestra arquitectura, en nuestro espacio público, en nuestro sistema de movilidad, o hasta como alguien mencionó ahí, que bueno, es que ni siquiera podemos vestirnos apropiadamente para nuestro clima. Si una cosa así nos cuesta tanto, pues creo que la transformación del espacio pues tampoco va a ser repentina, pero al menos ya somos conscientes de que, oye, mira, esto no me hace sentido, ¿no? Y creo que eso es importante. Claro. Correcto. Tenemos otra pregunta por acá. Es de Valeria. Ella pregunta que cree que este tipo de proyectos se podría llevar a cabo en los puentes de nuestra ciudad, ya que muchas veces solo marcan los giros y los espacios que no se pueden utilizar con concreto.
sería para mí la pregunta. Sí, correcto, para ¿Y ya usted. cuál Ok. tipo de proyecto? No específico. Bueno, imagino sí, que- sí, me imagino que sí, que son tipo de proyectos de espacio de intervención. Sí, bueno, sí, definitivo, Ujú. Valeria, seguro. Los necesitamos. O sea, nosotros planteamos cuando estuvimos en la Dirección de Planificación Urbana, planteamos una serie de intervenciones en algunos puentes, en el puente de la Martín Sosa, el que es el kilómetro cero, el puente de la Cervecería Nacional, que solo se logró hacer una primera parte que fue pintar los murales, pero realmente el puente, el trabajo iba mucho más profundo. Lo que pasa es que todo radica en dos cosas, ¿no? La voluntad y el dinero. Hasta ahí está un poco la clave. Y yo creo que en Panamá podríamos pensar en otro tipo de opciones, ¿no? Quizás algún tipo de asociación público-privado, porque yo creo que hay algún tipo de inversionista que a lo mejor sí tiene una visión clara, pero no es la mayoría. No es la mayoría. Por ejemplo, José mencionó algo de la guía de diseño urbano. Nosotros presentamos una guía de diseño urbano y llegó hasta la comisión de vivienda en la asamblea, en el consejo municipal. De ahí la pasaron a que la CAPAC la revisara, la presentamos en la CAPAC y hasta allí llegó porque obviamente parte de lo que nosotros planteábamos era una serie de regulaciones que les iba a afectar a ellos, no en el sentido, ellos lo ven como una afectación porque ya no van a poder sacarle al terreno el 300%. Pues. Por ejemplo, una cosa tan básica como regularle la cantidad de accesos al terreno. O sea, por ejemplo, hoy en día tú tienes un edificio que tiene, no sé, 30 metros de frente y tiene 4 o 5 entradas vehiculares. Eso lo regulábamos con una. O sea, si tienes menos de 30 metros de frente, solo puedes tener un acceso vehicular. Ya. Eso no les gustó mucho. Tampoco les gustó el tema de la arborización. Bueno, hubo una serie de cosas que no les gustó. Les voy a montar en el chat ahí el enlace donde está la guía para que la miren y seguro que ustedes como estudiantes les puede servir mucho para que no cometan los mismos errores que han cometido los arquitectos que han hecho nuestra ciudad. Porque, bueno, hay que ser muy sincero, ¿no? O sea, yo no he trabajado todavía en un proyecto de edificio, así que no puedo asumir esa culpa. Así que esa culpa que la asuman los que han estado haciendo la ciudad, ¿no? Eh, Igual Katy y José, seguro que no hemos tenido la suerte de hacer este tipo de proyectos, así que no podemos asumir una culpa que no es nuestra. Lo que sí podemos asumir es la responsabilidad de hablar sobre eso y de seguir impulsando desde donde podamos nuestra pequeña trinchera, que se mejoren, que se contraten personal idóneo y capacitado para asumir los puestos importantes, como por ejemplo una dirección de planificación urbana o una alcaldía. Y básicamente ese va a ser prácticamente nuestro saco, ¿no? A poner nuestra batalla, pues, como yo lo llamo. Sí, sí, si bien no hemos tenido oportunidad de construir un edificio bajo el nombre, pues sí es importante como gremio, pues ser conscientes, ser críticos, manifestarnos, conversar sobre esto. De por sí, este espacio que ustedes, pues desde la Universidad Interamericana, como estudiantes han abierto para discutir estos temas, yo creo que eso ya es un gran paso, ¿no? Porque pocos espacios como este existen actualmente para discutir estas cosas que son la realidad, son la realidad que estamos viviendo, ¿no? Correcto. Aquí Cristel les hace otra pregunta. Dice, ¿pueden las universidades por medio de los servicios sociales incentivar pequeños proyectos reales o de acupuntura? ¿Sería productivo? Yo creo que proyectos exactamente de urbanismo táctico que no incorporan, digamos, demasiada inversión, pues debe ser algo que ojalá la universidad, digamos, las academias, puedan impulsar, ya sea la academia junto al privado y en conjunto con también lo público, ¿no? Yo creo que son iniciativas, son oportunidades que sí podemos tener, pero bueno, falta trabajar por ellas, ¿no? Buscar esas oportunidades y tratar pues de concretar
estas soluciones. A ver, yo creo que el urbanismo táctico hemos visto ya diferentes experimentos en la ciudad, en diferentes escalas. José Isturain tuvo una experiencia pues a nivel de una pequeña vereda, una pequeña calle. También, por ejemplo, el proyecto urbanismo táctico en 5 de Mayo de Panamá Camina. Eso es otra escala. Sin embargo, la movilización de recursos no es demasiado extensa, así que yo exhorto a los estudiantes pues, a participar, a proponer cosas, ¿no? Para realmente ver y exigir futuros cambios, ¿no? Yo solamente sobre el tema del urbanismo táctico sí me gustaría hacer la acotación, porque si bien el urbanismo táctico es una muy buena herramienta para, digamos, para evidenciar problemas, el urbanismo táctico no es una solución final, ¿verdad? Entonces pasa que muchas veces estas acciones de urbanismo táctico vienen con muy buenas intenciones y con iniciativas a veces que son de barrio, digamos, que son muy buenas, pero muchas veces no quedan en nada. Entonces, que la actuación de urbanismo táctico no se quede solo en lo táctico, pues, ¿sabes? Que esto venga con cierta presión y organización que no termine nada más en la pintura, ¿sabes? Correcto. Entonces, o sea, que al final eso se pueda convertir realmente en un espacio público bueno, como por ejemplo el tema de la 5 de mayo, creo que no se le ha dado mucho seguimiento y ya la pintura está casi que no se ve. Entonces, tiene que haber también esa voluntad política y esa presión por parte de la gente para que esa cosa se pueda concretar en algo real. Porque si bien se evidencia el problema, al final todavía queda por resolverse. Entonces, nada más para hacer esa acotación. Correcto. Sí, sí, Muchas gracias, arquitectos. yo ¿Sí? creo, que tienes toda la razón. O sea, al final, el tema de darle continuidad al proyecto de acupuntura urbana o de urbanismo táctico es vital, o sea, es fundamental, porque es un tema complejo que no sé por qué es tan difícil darle continuidad a algo, no sé, la verdad es que no lo sé. Y en el caso puntual del proyecto de la 5 de mayo, realmente era un proyecto bastante fácil de hacer, porque ya habías ganado, como ya habías ganado el espacio, la administración hubiese podido aprovechar esta época de pandemia para volver a repintar el espacio, porque ya no habían tantos carros. O sea, yo creo que se han perdido, o sea, hemos perdido un año entero y no ha habido ninguna sola intención de siquiera mejorar el espacio público. Entonces, eso realmente es triste y es preocupante, ¿no? Porque no dudo de la capacidad de la dirección. Yo estuve ahí. El problema es la dirigencia, ¿no? El problema es que no lo tienen como un objetivo a seguir, así que estamos entonces a la espera de que sí lo tengan, y ese es el problema, ¿no? Ahí no sé si a lo mejor la presión deba de venir también de las universidades, ¿no? De las facultades, quizás las facultades de arquitectura, todas las facultades de arquitectura, Universidad de Panamá, ISMUS, Universidad Interamericana, creo que Columbus tiene, y ¿qué otra universidad tiene facultad? La USMA. O sea, deberían como de generar algún tipo de documento entre todas que llegue a las instancias de gobierno local y que de alguna manera les exija, hey, hay que darle continuidad, porque si no, al final nuestra ciudad va a terminar siendo siempre un sitio donde, bueno, solamente pues se ponen los edificios, pues, y el espacio urbano no existe, ¿no? Entonces creo que podría ser, o sea, si alguien pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo pensaría que podrían hacer eso, ¿no? Que entre todas las universidades generen algún tipo de documento que de alguna manera pueda ejercer algún tipo de presión, ya sea pública o algún tipo de presión política, para que se le dé seguimiento a los tantos planes y proyectos que hay ahorita mismo, ¿no? Para mejorar la ciudad. Bueno, muchas gracias, arquitectos. Tenemos las últimas preguntas. Aldair Calvo les pregunta que si ustedes creen que no se le ha asesorado bien a los promotores que usan el formato EOT. Bueno, yo no soy urbanista, o sea, yo no soy de estudio de urbanismo. Mi experiencia va más sobre el espacio público, pero
La verdad es que yo creo que los promotores que hacen esquemas de ordenamiento territorial saben perfectamente lo que están haciendo y les da igual lo que pase con la gente. Su objetivo es vender la casa, hacer plata y ya está. O sea, y para que a mí me cambien esa opinión, yo quisiera ver cuando un promotor se ha sentado con otro promotor y han dicho, hey, vamos a mejorar la ciudad. ¿Por qué no agarramos la calle 50, donde tenemos nuestras propiedades y hacemos una inversión brutal para mejorar el espacio urbano? Ninguno lo ha hecho. Entonces, ellos no lo van a hacer porque su objetivo no es mejorar la calidad de vida de la gente. Su objetivo es hacer plata. Entonces, los que hacen esquema de ordenamiento territorial en las afueras, en Arraiján, esta barriada que ahora no tiene agua, bueno, una de tantas, realmente ellos no les importa eso, su objetivo está en entregar, conseguir a como dé lugar la aprobación del IDAN. O sea, nada más pregúntate, ¿cómo recibes la aprobación de un proyecto en un sitio donde no llega el agua? O sea, nada más ahí te puedes preguntar la maraña de corrupción que seguro debe haber, y que bueno, al final ahí está la respuesta, ¿no? Ellos no es que hay que asesorarlo, ellos están claros en lo que quieren. Lo que pasa es que, como lo planteó Katy, nosotros, el Estado, le ha dado todo al inversionista privado. Y ese es el problema. Sí, yo creo que los promotores sí están muy bien asesorados en lo que están haciendo, porque creo que cuando tienes oportunidad de trabajar en un esquema de ordenamiento territorial, pues es bien difícil ejercer presión, por ejemplo, en la calidad del espacio público que quieras tener, por ejemplo. Digamos, pudiera yo decir desde una experiencia personal que tuve, fue bien difícil lograr que la persona pues estuviera de acuerdo en que invertir en el espacio público le iba a generar otros beneficios. Entonces, realmente ellos están muy bien asesorados en cuánto beneficio pueden tener de los metros y centímetros y milímetros cuadrados que puedan vender de la poca inversión que hagan, ¿no? Así que esa es Qué desde mi triste escuchar experiencia. No eso. sé si José Gracia tiene otra experiencia más positiva, pero quisiera que fuese más positiva mi respuesta a eso. No, o sea, realmente ahí es donde viene el tema de los intereses opuestos, ¿no? De la gente que vive en la ciudad. Los promotores tienen los intereses que, como dicen, ya maximizar sus ganancias. Y bueno, está luego la otra gente que su interés es conseguir una casa, que son los que compran estos proyectos, que al final no reciben algo realmente que se pueda llamar digno, ¿no? Entonces, sí, ellos están claritos de lo que están haciendo, yo eso se los aseguro. David Singh le pregunta al arquitecto José Isturain que si la gente de Giro Urbano estaría interesada en hacer pues edificios. O sea, digo, al final cuando uno estudia una carrera, siempre tiene este objetivo, ¿no? Este sueño de hacer bueno, cuando empiezas, ¿no? De hacer estos grandes edificios, pero a medida que vas creciendo y vas estudiando y te vas dando cuenta de que de nada sirve tener estos grandes edificios si la ciudad donde vives no te aporta nada. O sea, y ese es lo más triste de todo, ¿no? Que nuestra ciudad no nos está aportando calidad de vida. Nosotros, como yo lo termino diciendo, al final, ahorita mismo nosotros somos solo espectadores, o sea, no estamos viviendo nuestra ciudad, lamentablemente. Si quisiéramos hacer edificios, sí, por supuesto, pero seguro que no nos va a llamar porque le plantearíamos hacer cosas que sus intereses irían en contra de los nuestros. Entonces esa es la razón. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba arquitectura, un profesor de urbanismo, yo nunca hice un edificio, de hecho, cuando estudiaba, y un profesor de urbanismo nos puso a hacer como un análisis para hacer edificios, unas torres. Y recuerdo que yo no quería poner estacionamientos como esta cajeta de zapatos que, bueno, es la tipología panameñizada, ¿no? La cajeta de zapatos y arriba. Yo quería hacerlo de otra manera, que no me acuerdo si era que quería soterrarlos o quería hacer otra cosa. Y el profesor me dijo que, sabes que tú te vas a morir de hambre porque aquí nadie te va a contratar porque vas a hacer que el dueño del terreno pues no
no va a poder ganar lo que quiere ganar, ¿no? Entonces, mi recomendación para los que estudian arquitectura es que tengan muy claro cuáles son sus objetivos. O sea, si su objetivo es hacer plata, este no es el camino. Si su objetivo es mejorar la calidad de vida a través de el espacio público, el diseño urbano, la planificación, y donde el edificio queda en un segundo plano, perfecto, pues continúen. Pero si es hacer plata, pues creo que han escogido mal la carrera. Es correcto, arquitecto. Bueno, tenemos la última pregunta que la hace Manuel Duarte. Él dice, sería interesante que los movimientos estudiantiles incentiven y participen de estas intervenciones. Me surge como duda, ¿cómo creen que el gremio COARC y demás puedan influir o alzar la voz en estos dilemas? En cuanto al cambio no consultado del plot recientemente, también, ¿tienen manera de influir para bien o para mal? No sé si Katy o José quieren comentar sobre eso. Bueno, yo creo que ahí no es un tanto un tema del COARC, eso es más un tema de ciudadanía, porque al final el COARC representa a los arquitectos, y realmente arquitectos son unos cuantos, ¿no? Entonces realmente eso es un tema de nuevo volviendo a lo que está hablando, de un reclamo del derecho a la ciudad a través de la planificación, en este caso, pues. Entonces eso se logra no entre arquitectos, sino entre ciudadanos como colectivo. Y eso tiene mucho, y las cosas pasan como pasan por un tema de desorganización, que no hay asociaciones de vecinos, o si las hay son pocas, o no están ligadas, o hay un tema también de algunas asociaciones que no tienen continuidad en sus luchas, y todo este tipo de cosas por X o Y razón. Entonces yo creo que al final no es un tema de que el COARC pueda hacer algo o no pueda hacer algo, sino que es un tema de que la gente tiene que luchar por su derecho a la ciudad, y porque sean escuchados para que realmente se pueda lograr esto llamado la democracia urbana, ¿no? O sea, que la gente pueda utilizar eh, eh, los tiempos y espacios en la ciudad, y pueda tener una buena calidad de vida. O sea, al final eso no es un tema de profesional, es un tema de gente común en la ciudad. Entonces, así es como se tiene que reclamar. Sí, yo concuerdo completamente contigo, José, porque, y creo que, a ver, en mi presentación lo último que yo hablé fue de, al menos mi postura o nuestra postura, como creo que somos la mayoría de arquitectos o futuros arquitectos, sino como ciudadanos. Yo como ciudadano no tengo que tener un conocimiento exhaustivo de nada, yo eso es sentido común, calidad de vida, qué está bien, qué está mal, cómo experimento la ciudad. Yo creo que a partir de esa postura, pues, no es necesario que la COARC sea quien defienda los derechos, sino todo el mundo debería estar informado y defender los derechos de cuáles van a ser las transformaciones, ¿no? En nuestra ciudad y en otras ciudades, ¿no? Es verdad, arquitectos. Muy interesante todas sus charlas, realmente muy nutritivas y refrescantes a nuestra memoria, ¿no? De todo lo que es Panamá y qué nos queda por mejorar, eh, como reflexión, ¿no? También. Tristemente, pues ya hemos llegado al final de la conferencia, pero nuevamente quiero darle las gracias por habernos brindado su tiempo a cada uno de ustedes y a haber estado con nosotros y compartirnos todos estos conocimientos que sin fines de lucro al final ustedes lo dan a todos nosotros estudiantes, y estoy muy consciente de que lo hacen porque saben que nosotros somos el futuro, ya sea próximo o más adelante, ¿no? Y bueno, nada, muchas gracias a ustedes y a todos los participantes que han estado presentes en la charla, en la presentación. Así que muchas gracias y yo creo que ya nos podemos despedir. Muchas gracias, Gabriela, y a todo el equipo por la invitación. Nuevamente le felicito por
ser organizados, por crear estos espacios. Realmente es una labor pues muy noble, así que felicidades y de mi parte los incentivo a que continúen pues con estos diálogos que creo que nos ayudan a crecer como profesionales y como personas, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Bueno, suscribo a lo que dice Katy. De nuevo, muchas gracias por la invitación, por el espacio y preocúpense por su ciudad y lo que está pasando, que cosas quedan muchas por hacer. Igual, creo que al estar organizados ya están dando un gran paso porque es una de las cosas que hemos estado hablando. Así que sigan organizándose y bueno, seguro que estaremos a la orden para lo que necesiten que tenga que ver con la ciudad, pues aquí nos encontrarán siempre. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, enhorabuena a los dos colegas, José y Katy. Chao, hasta luego.